Hola, hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Hola, hola, buenas Muy tardes. bien, gracias. Hola a todas. Hola, Hola, Nidia, ¿qué tal? Natalie, Claudia y Miranda. Qué gusto tenerlas a todas ahorita. Disculpen el poquito retraso que tuvimos, pero bueno, Claudia, muchísimas gracias por este espacio y por permitirle a Nidia tocar este tema tan importante hoy en día sobre el aire limpio. Entonces te presento a Nidia Vivar, ingeniera ambiental de la Unidad de Medio Ambiente, Arqueología y Biodiversidad de NED México. ¿Correcto, Nidia? Sí, es correcto. Ok, estamos con la revista Teorema Ambiental, que Ambiental, es una así es. revista especializada justamente en estos temas, cambio climático. Entonces, pues bueno, qué mejor que puedas compartir con ellos pues todo lo que sabes, y sin más por el momento las dejo comenzar. Muchas gracias, no, al contrario, gracias Andrea por esta presentación y efectivamente soy Claudia Vázquez de la revista Teorema Ambiental. Un gusto platicar con ustedes, sobre todo especializándonos en esta parte que acaba de pasar el 7 de septiembre, que es Día del Medio Ambiente, ¿no? Y esta ocasión, bueno, gracias Nidia. Y esta ocasión, bueno, pues te mandé por ahí la sesión de preguntas, pero pues vamos a presentarte como se debe. Eres Nidia Vivar, ingeniera ambiental de la Unidad de Medio Ambiente, Arqueología y Diversidad de México. Nidia, acabamos de mencionar, el pasado 7 de septiembre se celebró el Día Internacional de Aire Limpio y esta ocasión por un cielo azul. Esto pues fue precisamente con el objetivo de mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación atmosférica. Pero una de mis preguntas, ya entrando en tema, sería, pues dados estos cambios climáticos que hemos tenido actualmente, sobre todo muy drásticos, porque ha habido lluvias torrenciales, sismos, bueno, ¿no? Efectos calóricos tremendos, estados del norte del país con 40 grados arriba, etcétera, pero también fuertes huracanes, vientos. Ahí, ¿cómo se debe abordar esta emergencia? E informar de manera oportuna a la población, no nada más con la parte noticiosa, pero también hacerle llegar oportunamente recomendaciones a toda la ciudadanía, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que es un tema muy delicado porque está involucrada pues toda la sociedad y sus diferentes maneras de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, para mí una alternativa es, por ejemplo, hacer campañas de concientización con la población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y cómo una falta de atención a la gestión de estos aspectos ambientales pues pueden ocasionar eventos climáticos indeseables como lo estamos viendo, con impactos muy significativos a la población, ¿no? Estas campañas deberían de abordarse siempre previo a que sucedan este tipo de eventos climáticos y deben de responder a los protocolos de respuesta a emergencias que se hayan elaborado al respecto. Estos protocolos, así como otro tipo de prácticas de prevención que se implementen, pues deben elaborarse de manera conjunta con los gobiernos, la sociedad, los institutos de investigación y empresas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, las empresas tenemos también una gran responsabilidad y consideramos que podemos coadyuvar en este sentido, ¿no? Porque sabemos que un futuro sostenible solamente es posible también a través del impulso de las energías renovables. Es por eso que nosotros como en el Green Power pues continuaremos creando este tipo de innovaciones tecnológicas que nos permitan precisamente impulsar esta transición energética. Recientemente la ONU pues ha hecho un llamado a los gobiernos para que también proporcionen financiamiento y trabajen más en proyectos relacionados con los combustibles fósiles, perdón, en los países en desarrollo, de manera que logren transferir ese apoyo a la energía limpia y también al transporte sostenible. Creo que en este sentido sí debemos de pensar mucho en una anticipación, en un más prevenir que lamentar, ¿no? Entonces creo que con una campaña de concientización en tiempos importantes donde sabemos que no es la época de lluvias, que no es la época de huracanes, creo que podemos actuar e incidir un poco más en la población y prevenir como pues todos estos eventos catastróficos, ¿no? Que hemos estado observando en los últimos días. La verdad es que para nosotros también en Enel es una parte muy importante poder trabajar con nuestras partes interesadas
los lugares en donde desarrollamos nuestros proyectos, y pues a nosotros nos gusta también aportar y compartir conocimiento de todo lo que hacemos, ¿no? Tratar de generar ese conocimiento que a ellos también les sirva, de manera que entre más conozcan el medio que les rodea, más puedan actuar al respecto. Muchas gracias. De verdad, yo creo que las acciones nunca son suficientes y bueno, por ahí va precisamente mi siguiente pregunta a lo que dices, Nidia. Acabamos de pasar en lo que es el 7 de septiembre, ¿no? Este evento, ¿cómo es que concreta y enfatiza cada vez más pues los efectos de la contaminación en la salud, ¿no? Del clima nos vamos, cómo nos está afectando en la salud, porque pues hay estadísticas muy fuertes con muertes, con todo esto, ¿no? Con todo lo que está sucediendo del cambio climático y sobre todo pues con esta celebración o conmemoración del medio ambiente a todavía reforzar y hacer conciencia. Y yo creo que, por ejemplo, como todo Día Internacional, de repente a lo mejor mucha gente se preguntará, ¿es que hay Día Internacional de todo? Pues sí, en efecto, porque el propósito de tener un Día Internacional es precisamente poner sobre la mesa el tema sobre el que debemos de tener conciencia. Entiendo que, por ejemplo, para este año, para el 2021, el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, y ahí es básicamente aire saludable para un planeta saludable, ¿no? Y obviamente es hacer hincapié en todos esos aspectos que están relacionados con la contaminación atmosférica y sus efectos en la salud, y sobre todo tocando ahorita el tema de la pandemia. El tema de la pandemia estamos hablando que es un problema que tiene que ver con el sistema respiratorio de los humanos. Entonces, en la medida en la que no tengamos un aire limpio o con una calidad que sea benéfica para los humanos, pues vamos a tener este tipo de situaciones, y situaciones que con el tiempo pueden alargarse, ¿no? Anteriormente teníamos problemas respiratorios que podíamos sanar en un periodo de una semana o menos días. Ahorita lo que estamos viendo es que esos periodos de recuperación se están alargando, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del cambio climático y de la contaminación del aire es un tema que nos concierne a todos, o sea, y como nos concierne a todos, es el momento de nosotros para hacer buscar involucrar a la sociedad, a los gobiernos y a las empresas para coadyuvar precisamente en su buen desarrollo, ¿no? Incluso también es necesario nuevamente concientizar a la población en que sí tienen una responsabilidad directa, ¿no? En que esas pequeñas acciones que realizan en el día a día tienen un efecto tanto positivo como negativo, y qué mejor que resaltar a aquellas que tienen un efecto positivo, ¿no? Son manejo de aspectos tan pequeños como desde separar la basura, de tirar la basura solamente en lugares permitidos, contribuir a que la recolección sea muchísimo más eficiente, utilizar menos el auto. La verdad es que creo que también se puede empezar por iniciativas muy pequeñas a nivel personal y familiar, y obviamente llevarlo a otros ámbitos de la vida. Pero creo que el Día Internacional, estas conmemoraciones creo que suman mucho precisamente a la concientización, el que veamos que hay un problema y actuar al respecto. Muchas gracias, Nidia. Y en esta parte yo creo que hace falta muchísima más difusión, ¿no? De estas pequeñas acciones que poco a poco va grano a grano cambiando los hábitos, ¿no? Y haciéndolos costumbres precisamente para mejorar nuestra calidad del aire, porque, bueno, de ahí va nuestra siguiente pregunta. Pues todos respiramos el mismo aire, ¿no? ¿Cómo podemos seguir generando conciencia entre la población? Sé que luego hay campañas mucho más pues contundentes. No sé si de repente hay que hablarles un poco o hablarnos un poco más fuerte, ¿no? Me incluyo, porque también esta parte de la pandemia influyó, ¿no? Acabas de decir la parte importante también sobre la salud, que pues es hablar de manera pues mucho más concreta para mitigar precisamente y mejorar la calidad del aire que vivimos. Todos vivimos aquí, todos cuidamos.
se recomienda siempre mucho, y ya tú nos dirás, sobre esta parte de hacer ejercicio al aire libre, visitar lugares, pues nuestros pulmones que tenemos alrededor de la Ciudad de México, pero ¿cómo podemos todavía pues seguir haciendo esas conciencias para la ciudadanía, ¿no? Sí, fíjate que aquí yo creo que el rol de la sociedad es una parte muy, muy importante, o sea, igual con los gobiernos y las empresas. La verdad es que toda esta contingencia y este tema de salud de la pandemia, pues desató a nivel mundial todo un cambio de paradigma, ¿no? Fue como un momento para hacer una pausa y pensar en lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo muy mal y cómo estas cuestiones que estamos haciendo mal, cómo podemos mejorarla, ¿no? La verdad es que es bien sabido que cuando los miembros de la sociedad trabajamos en conjunto, podemos producir grandes cambios. Así como lo hacemos de manera negativa, también podemos hacerlo de manera positiva. La realidad es que también hay que exigir a los gobiernos y formar parte de estas iniciativas de los gobiernos para la creación de políticas públicas, de lineamientos gubernamentales, redes de energía limpia, una nueva cultura industrial también, obviamente centrada y enfocada en lo que es el medio ambiente. Y aquí hablamos mucho de un tema de economía circular, ¿no? Y pensamos que a lo mejor la economía circular solo le compete a las empresas y a las industrias, cuando en realidad nosotros también como sociedad podemos sumar a la economía circular. Y hay acciones como muy, muy sencillas que podemos empezar a nivel personal, a nivel familiar, y por qué no extrapolarlo a otros ámbitos, ¿no? Ejemplos tan sencillos como cuidar el consumo de energía eléctrica en nuestras casas o en nuestras oficinas, ¿no? El incorporar también las energías limpias en nuestra vida cotidiana, lo que mencionaba sobre la economía circular, considerar el ciclo de vida de los productos hasta su fin y pues obviamente tratar de prolongar su vida lo más posible, ¿no? Incluso también, por ejemplo, las opciones de transporte, utilizar un poco más el transporte público, también cuidar el estado de nuestro automóvil, compartirlo, las compras verdes, de lo que también habla mucho la economía circular, tratar de elegir productos locales, ¿no? Directamente de los proveedores. De esta manera se disminuye un poco la huella ecológica de cada una de nuestras acciones. También informarnos. Esa parte yo creo que es muy importante, buscar información referente al cambio climático, entender muy bien el efecto que tiene en nuestra vida diaria para poder implementar las mejores prácticas, ¿no? Y hay una parte que es más a mí muy interesante y que mencionan muchas personas, es el asumir nuestra responsabilidad climática, ¿no? Existen pues muchas formas de calcular nuestra huella climática y también de esa manera poder identificar en qué proyectos de compensación o restauración ecológica nosotros podemos participar. Entonces creo que hay muchas acciones que podemos hacer y llevar a cabo nosotros como sociedad. Como empresa también tenemos muchas acciones que hacer. Por ejemplo, nosotros como Grupo Enel, pues también seguimos trabajando en este tipo de acciones y desde todos los países en los que operamos estamos buscando reducir nuestras emisiones de carbono netas para que sean igual a cero en el 2050. La realidad es que nosotros estamos tratando también de alinear nuestras acciones a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Nosotros estamos actuando y enfocando nuestras políticas y la consecución de nuestros objetivos justo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 de Acción por el Clima. Estamos buscando trabajar mucho con todo este tema de la economía circular, de las que están hechas las palas de los aerogeneradores, buscar que tengan otro uso para obviamente poder reducir también significativamente pues la cantidad de residuos, ¿no? Obviamente pues estamos tratando de descarbonizarnos como compañía, estamos abogando mucho por esa transición energética. Nosotros por ser una compañía de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, podemos considerarnos verdes,
pero también estamos buscando en que todas esas pequeñas acciones que realizamos nosotros para el desarrollo de nuestros proyectos sean verdes precisamente, ¿no? Gracias, Nidia. Acabas de decir algo muy importante. Ahora el término de economía circular, ¿no? Se está escuchando mucho, cada vez se está haciendo mucho más nombre, pero sobre todo siempre pensamos que, acabas de decirlo, ¿no? Que es a grandes empresas, que a mí no me compete, pero yo creo que volvemos a lo mismo, esos pequeños cambios en ropa, en todo lo que nos rodea y todo eso, nosotros cotidianamente lo podemos realizar. Por ejemplo, ahora que viene pues estas fiestas, ¿no? Patrias y demás, toda esta parte del reciclado de envases y demás, también ahí son pequeñas acciones que recomiendas que se hagan, ¿no? Sí, así es. La verdad es que, por ejemplo, incluso la manera, muchos de nuestros hábitos también los podemos modificar. Ahorita, afortunadamente, con todo el nivel de información que tenemos, podemos acceder a muchos de estos lugares, por ejemplo, que son mucho más amigables ecológicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, lugares en donde tú puedes, por ejemplo, comprar tus productos de limpieza personal llevando tú tus propios contenedores, simplemente rellenándolos del contenedor mayor, ¿no? Y digamos que a través también de la economía local se fomenta mucho esta parte del consumo local, en donde tú también puedes abonar, ¿no? El uso de la ropa, se ha manejado mucho el término de que ahora hay mucha ropa desechable. La realidad es que hay que maximizar lo más que se pueda todo este tipo de consumo, ¿no? Lo podemos hacer en temas muy, muy puntuales, por ejemplo, también incluso en la generación de residuos, ¿no? El hecho de separar la basura tiene una razón muy importante y es precisamente buscar e identificar qué podemos reciclar y qué podemos revalorizar de esos residuos que estamos generando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar y estudiar muy bien cuáles son nuestros hábitos de consumo de manera personal y obviamente implementar muchas medidas y prácticas al respecto, ¿no? La verdad es que por la cantidad de seres humanos que somos en este planeta, la verdad es que sumando el esfuerzo de todos, repito, podemos hacer grandes cambios como sociedad, ¿no? Así como el uso de muchos automóviles aportan significativamente a la calidad del aire de manera negativa, si nosotros incursionamos en prácticas ambientales saludables, yo creo que podemos sumar para tener un efecto positivo en todas estas cuestiones de medio ambiente, ¿no? Así es, muchas gracias, Nidia. Y bueno, esta es la última pregunta, pero bueno, ya después pasaría el comentario final. Precisamente con esta situación, acabas de decir la economía circular, pero la economía de cada uno de los países, en este caso de México, pues influye bastante, ¿no? Ya no hay bolsas reciclables, ya no hay bolsas, hay un material de plástico reciclable, pero cada vez más empresas te dan una bolsa que puedes reutilizar, ya sea en diferentes materiales, non-woven, manta, etcétera, pero esta situación que vimos en México, pues varios estados también de la República están seguimos en pandemia, ¿no? Estamos en amarillo o si regresamos a naranja, etcétera. ¿Ahí cuáles son las recomendaciones urgentes que se deben de realizar, aparte de las que ya mencionaste, o enfatizar un poco más? Porque pues el porcentaje de población que está siendo afectada tanto de cuestión salud como en casa, con todo esto que tenemos, todos estos productos y desechos que en algún momento generamos mucho, ¿no? De cartón ahora, ¿no? Con envases que se están pasando. Ahora ya no es plástico, pero de repente tenemos mucho cartón que efectivamente pues debemos separar la basura como hiciste hincapié. Y bueno, aunado esto con la salud, hay mucha población que todavía no está completa con sus vacunas, ¿no? Igualmente, el estar en contacto con aire limpio, aire libre, pues ayuda también y todavía nos hace que podamos salir en algún momento, pero pues danos estas recomendaciones, Nidia, por favor, gracias. Yo creo que las recomendaciones son de las recomendaciones que hemos visto incluso desde el año pasado,
pero ahorita que todavía esto no ha terminado, creo que debemos de seguirlas implementando, ¿no? No podemos relajarnos en este momento. Ya llevamos un buen tiempo así y más bien dicho, estas prácticas debemos ya introyectarlas en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que una de las principales recomendaciones y muy urgentes primero es pues limitar nuestras salidas de casa para cuando sea solamente estrictamente necesario. Es un buen momento, tenemos el tiempo para pensar un poquito más a largo plazo. No debemos de quitar el dedo de renglón sobre prestar mucho más atención a la contaminación del aire, porque sabemos que esta es una de las razones por las que aumentan los riesgos asociados al COVID, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca se necesita también contar con más normas políticas y leyes ambientales que nos permitan cumplir de esta manera no solamente la sociedad, sino las empresas. Pero creo que una de las recomendaciones más importantes y que yo pueda hacer es vamos a detenernos y mirar nuestros hábitos de consumo. Yo creo que en la manera en la que entendamos esta parte, estoy casi segura que podemos nosotros identificar muchas prácticas que podemos cambiar, ¿no? La verdad es que el hecho de contar con un mundo más sostenible, pues también reduce muchos costos, ¿no? No solamente a nivel de gobierno y de empresas, sino también de sociedad, ¿no? También podemos prevenir muchos accidentes y muchas enfermedades sobre todo, y también, ¿por qué no?, incrementar los ingresos, pues ya sea a nivel familiar o de empresas por el reaprovechamiento de materiales, ¿no? Y también pues mejoramos la imagen que tenemos nosotros como humanos de otros humanos y también pues al mismo tiempo somos consumidores, entonces también el hecho de que las empresas empujen a estas prácticas sostenibles, pues también mejora mucho su imagen corporativa, ¿no? Pero creo que ahorita hay que seguir cuidándonos mucho, hay que también evitar las salidas. La verdad es que todos generamos un impacto desde el momento en que salimos de nuestras casas, ¿no? Entonces creo que si ahorita hay manera de quedarnos en casa y seguir trabajando desde adentro, yo creo que podemos identificar muchas oportunidades y muchas prácticas de cambio de hábitos. Gracias, Nidia. Acabas de decir que bueno, todo la verdad es que es muy importante y lo vamos a enfatizar todavía más. Estos pequeños cambios hacen una diferencia y como dices, si nos juntamos para lo malo, como dijiste en la anterior pregunta, bueno, para lo bueno tenemos que ser todavía mucho más fuertes. Y bueno, ya para finalizar, sí, yo retomaría un poco estos puntos estratégicos sobre todo. Y es que muchos queremos salir todavía, ¿no? Seguimos en pandemia, pero queremos salir a hacer ejercicio, queremos todavía, pues, las actividades que se tenían. Es un hecho que ya no somos los mismos después de esto, tanto en cuestión de salud como también en nuestros cambios en casa y con toda la economía que está surgiendo, que sí ha parado, pero que está de nueva cuenta, pues dando de qué hablar, ¿no? Entonces me gustaría más bien ya para finalizar un mensaje tuyo que pues nos puedas dar para que pues podamos cerrar amablemente esta entrevista que nos diste. Bueno, yo creo que hablo a nivel personal. Mi recomendación, como ya lo he mencionado, es detenernos un poco a pensar nuestros hábitos y poner manos a la obra desde ya, ¿no? Desde ya creo que también por el intercambio de información podemos empezar también desde ya a hacer este tipo de cambios, ¿no? Y desde el punto de vista y hablando un poco de la empresa para la que yo trabajo, que me encanta porque creo que sumamos mucho a todos estos esfuerzos al cuidado del medio ambiente, nosotros por nuestra parte pues vamos a seguir desarrollando este tipo de proyectos. La realidad es que la construcción de nuevas plantas también es una oportunidad para identificar muchos aspectos de mejora. Tratamos de implementar prácticas que nos permitan generar un impacto menor al medio ambiente. Lo mismo sucede con la operación de nuestras plantas. Otra cosa en la que nosotros también le apostamos mucho como empresa es a la capacitación de todos los colaboradores, ¿no? Y también con los contratistas y subcontratistas con los que trabajamos
en las diferentes etapas de desarrollo de nuestros proyectos. La realidad es que nosotros buscamos mucho hacerlos conscientes de todo lo que nos rodea para que ellos puedan replicar ese conocimiento con sus familias, y también nosotros trabajamos mucho con nuestras partes interesadas, ¿no? Por partes interesadas es la comunidad que nos rodea por el desarrollo de nuestros proyectos. A ellos nos gusta mucho también hacerlos partícipes de las actividades que nosotros realizamos y de la importancia que tienen, ¿no? Ellos tienen mucho conocimiento que aportar también a nuestros proyectos, y el hecho de subirlos al barco con nosotros es todo enfocado a cuidar del medio ambiente lo más que se pueda, ¿no? Entonces, por parte de Enel Green Power seguiremos redoblando esfuerzos para que así sea, para contribuir significativamente a esta transición ecológica y pues bueno, a seguir trabajando en lo que nos gusta y en lo que sabemos hacer. Así es, y sobre todo, como dices, ¿no? Con esta aportación de cada uno, pues podemos hacer y lograr grandes cosas. Te agradezco muchísimo, Nidia. No sé si falta alguna otra pregunta o un comentario más. La verdad es que quedaron muy claros. De todos modos, vamos a seguir muy de cerca precisamente a Enel Green Power para estar pues apegados a todas las propuestas y todos estos cambios que podemos realizar desde ya, desde casa y cada uno de nosotros, al igual que seguramente por la iniciativa privada, ¿no? Te agradezco, Nidia, estoy a tus órdenes para cualquier cuestión o algo que falte. Vamos a publicar esta nota y me parece que también la entrevista. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que debo de decir que yo me acuerdo que desde que estudiaba en la universidad, sabía de la existencia de esta revista Teorema Ambiental, entonces la verdad es que sí incluyen reportajes muy interesantes y que suman precisamente a todas estas cuestiones de medio ambiente. La verdad es que todos tenemos mucho que contribuir al respecto. Gracias. Miranda, no sé si falta algún punto. Andrea, Natalia. Excelente. Andrea, si nos quieres comentar alguna cuestión o algo, creo que tu micro. Ay, perdón. No, pues nada más agradecerles muchísimo el tiempo, el espacio. Pues obviamente, como ya lo hablamos, pues es un tema súper importante. Hay que seguir expandiendo esta información lo más que se pueda, justamente porque a veces eso es lo que falta, ¿no? Que sepan qué está pasando, todo lo que nos acaban de decir ahorita. Entonces, agradecerles mucho, Nidia. Claudia, Miranda, por este espacio, y cualquier otra información que necesiten de nuestro lado, fotografías, sin problema me lo pueden hacer saber y yo se las comparto de inmediato. Muchas gracias, no, al contrario. Estaré en contacto Muchas contigo, Andrea. gracias. Muchas gracias. Gracias, Miranda. Gracias, Muchas Natalia. gracias. Tengan un bonito festejo si van a hacer algo. Quedémonos en casa. Gracias a todas y pues lindo puente, disfruten. Gracias igualmente. Saludos a todas. Bye. Gracias Bye. a todas. Bye. Su asesor de confianza, entonces desarrolla